Mientras el mundo mira hacia el norte, hacia la controversia de la frontera entre México y Estados Unidos, algo completamente diferente está ocurriendo en el sur, algo que nadie está viendo, algo que está cambiando silenciosamente el equilibrio de poder en Centroamérica. En este preciso momento, sobre los densos bosques de Chiapas y Quintana Roo, sobre las aguas del río Suchate y las montañas de la Sierra Madre, cientos de drones mexicanos surcan el cielo. No son drones comerciales, no son juguetes, son sistemas de vigilancia militar avanzados, equipados con tecnología de última generación, operando en una zona que la mayoría de los mexicanos ni siquiera conoce. La frontera sur de México se extiende por 1.140 kilómetros de territorio agreste, selvático e impenetrable. Durante décadas fue la frontera olvidada, la frontera invisible, pero ya no, porque mientras Estados Unidos presionaba a México para militarizar su frontera norte, México tomaba una decisión estratégica que nadie anticipó: convertir su frontera sur en la más vigilada y tecnológicamente avanzada de toda Latinoamérica. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué esta operación se mantiene en las sombras? ¿Y qué significa realmente para la seguridad regional? Lo que están a punto de descubrir no es teoría, es realidad operacional. El despertar de la frontera fantasma. Durante décadas, la frontera entre México y Guatemala fue poco más que una línea imaginaria, comunidades divididas por un trazo arbitrario, familias que cruzaban sin documentos para trabajar, visitar parientes o comerciar. Una frontera porosa, informal, casi inexistente en términos de control estatal, pero algo cambió en 2018. Ese año, el flujo migratorio desde Centroamérica hacia Estados Unidos alcanzó cifras históricas. Miles de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala comenzaron a cruzar México en caravanas masivas. La presión de Washington sobre el gobierno mexicano se volvió insoportable. Había una exigencia clara: convertirse en el muro de contención. México enfrentaba un dilema geopolítico. Por un lado, su relación con Estados Unidos dependía de controlar el flujo migratorio. Por otro, militarizar la frontera sur con tropas terrestres era costoso, impopular y logísticamente imposible en un terreno como ese. La respuesta fue radical: vigilancia desde el cielo. En enero de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional de México inició un programa clasificado denominado Operación Centinela del Sur. El objetivo era simple pero ambicioso: crear una red de vigilancia aérea que cubriera cada kilómetro de la frontera. Utilizando tecnología de drones militares, no hubo conferencias de prensa, no hubo anuncios oficiales, solo un despliegue silencioso y sistemático. Los primeros drones llegaron en marzo de 2019. Hermes 900, fabricados por el Bits Systems en Israel, aeronaves no tripuladas de vigilancia de largo alcance, capaces de volar durante 30 horas continuas, equipadas con cámaras electro-ópticas de alta resolución y sensores infrarrojos que pueden detectar movimiento humano a 5 kilómetros de distancia. Pero eso era solo el principio. La red, invisible. Para entender la magnitud de esta operación, hay que comprender la geografía. La frontera sur de México no es como la del norte. No hay desiertos planos ni carreteras rectas. Es selva tropical, montañas escarpadas, ríos caudalosos, manglares impenetrables, zonas donde el ejército mexicano apenas tiene presencia física. El plan era crear una red de vigilancia en capas. Primera capa: drones de vigilancia de área amplia. Los Hermes 900 operan desde bases en Tapachula, Palenque y Chetumal. Realizan vuelos de reconocimiento estratégico cubriendo amplios sectores de la frontera durante el día y la noche. Su misión: detectar patrones de movimiento, identificar rutas de tráfico ilegal y mapear actividades sospechosas. Segunda capa: drones tácticos de respuesta rápida. A partir de 2020, México incorporó drones tipo Orba T3, también israelíes, pero más pequeños y ágiles. Estos pueden desplegarse en minutos cuando los Hermes detectan algo. Vuelan bajo, siguen vehículos, rastrean grupos en movimiento y transmiten video en tiempo real a los centros de comando. Tercera capa: mini drones de reconocimiento cercano. Unidades especiales de la Guardia Nacional portan drones de J y Matrix 300. Modificados para uso militar. Los operadores pueden lanzarlos manualmente para inspeccionar áreas específicas, verificar identidades o documentar escenas sin poner en riesgo a las tropas. El resultado es una arquitectura de vigilancia estratificada que cubre la frontera sur con una densidad sin precedentes en Latinoamérica. Pero aquí está lo que nadie esperaba. México no solo vigila su propia frontera, está vigilando el interior de Guatemala. Cruzando la línea en agosto de 2020, un Hermes 900 mexicano fue detectado volando 30 kilómetros dentro de territorio guatemalteco. Las imágenes satelitales comerciales lo confirmaron. El dron operaba sobre el departamento de San Marcos, sobrevolando rutas conocidas de tráfico de personas. Guatemala presentó una queja diplomática formal. México respondió con silencio oficial, pero extraoficialmente. La justificación era clara: si Guatemala no podía controlar su propio territorio, México tendría que hacerlo por ellos.
Esto no es una violación aislada, es una estrategia deliberada. Fuentes dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaron que los drones mexicanos realizan incursiones regulares en espacio aéreo guatemalteco. No buscan confrontación, buscan inteligencia. Rastrean a los grupos criminales que operan redes de tráfico humano desde Honduras y El Salvador. Pasando por Guatemala hacia México, la lógica es simple pero bruta para controlar lo que entra a México. Necesitas ver lo que se mueve antes de que llegue a tu frontera. Pero Guatemala no es el único país bajo vigilancia. En 2021, pescadores beliceños reportaron avistamientos repetidos de drones no identificados sobre la frontera marítima entre Belice y Quintana Roo. Análisis posteriores determinaron que eran Hermes mexicanos monitoreando el tráfico marítimo ilegal en la zona. Belice, con recursos militares limitados, no pudo hacer nada más que protestar simbólicamente. México había cruzado una línea invisible, ya no se trataba solo de defender su territorio, se trataba de proyectar poder de vigilancia más allá de sus fronteras. El centro neurálgico, toda esta red de drones, está controlada desde un lugar que oficialmente no existe, el Centro de Operaciones de Vigilancia Fronteriza del Sur, ubicado en las afueras de Tapachula. Este no es un cuartel militar ordinario, es una instalación de inteligencia de última generación, construida con fondos desviados de programas de seguridad nacional y operada conjuntamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Dentro de este complejo fortificado, analistas militares observan pantallas que muestran transmisiones en vivo desde docenas de drones simultáneamente. Algoritmos de inteligencia artificial procesan las imágenes, identificando vehículos, contando personas y detectando patrones anómalos. Todo se registra, se archiva y se analiza cuando un dron detecta algo sospechoso. Un cruce irregular o un convoy de vehículos en rutas conocidas de tráfico. La información se transmite instantáneamente a unidades terrestres de la Guardia Nacional. En cuestión de minutos, patrullas móviles pueden interceptar el objetivo. Este sistema ha transformado la dinámica de la frontera. Antes de los drones, las organizaciones criminales operaban con impunidad, conocían las rutas, sabían dónde estaban las patrullas y podían moverse libremente por territorios donde el ejército mexicano simplemente no tenía ojos. Ahora, cada movimiento es visible, cada cruce es rastreado, cada vehículo es identificado. Los traficantes de personas lo saben, y están adaptándose. La guerra de las sombras. Los grupos criminales que operan en la frontera sur no son ingenuos, son organizaciones sofisticadas con recursos, inteligencia y capacidad de adaptación. Cuando los drones comenzaron a operar, las redes de tráfico humano cambiaron sus tácticas. Empezaron a moverse de noche, bajo la cobertura de árboles densos, en grupos más pequeños y dispersos. Algunos comenzaron a usar inhibidores de señal para interferir con los sistemas de comunicación de los drones. Pero México respondió. En 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional incorporó drones con capacidad de visión nocturna avanzada, sistemas térmicos que pueden detectar el calor corporal humano, incluso bajo vegetación densa. Los traficantes intentaron contrarrestar usando mantas térmicas, pero los algoritmos de ella aprendieron a detectar los patrones de movimiento anómalo. Entonces los criminales comenzaron a usar señuelos. Enviaban grupos pequeños para distraer a los drones mientras los grupos principales cruzaban por rutas alternativas. México respondió aumentando el número de drones en el aire, cubriendo múltiples rutas simultáneamente. Es una guerra de adaptación constante, un juego de gato y ratón a escala industrial. Pero hay algo más inquietante ocurriendo. La expansión silenciosa LO, que comenzó como un programa de vigilancia fronteriza, se ha expandido mucho más allá de su propósito original. En 2023, activistas de derechos humanos en Chiapas reportaron avistamientos de drones militares mexicanos sobrevolando comunidades indígenas en el interior del estado. No estaban cerca de la frontera, estaban cientos de kilómetros tierra adentro. Cuando se cuestionó al gobierno, la respuesta fue vaga: operaciones de seguridad nacional. Pero las comunidades sabían la verdad, estaban siendo vigiladas. México ha descubierto que los drones son una herramienta demasiado útil como para limitarla solo a la frontera. Ahora se usan para monitorear protestas sociales, rastrear movimientos de activistas y vigilar zonas donde operan grupos armados, lo que es la infraestructura creada para controlarla. Migración se ha convertido en un sistema de vigilancia interna y nadie está hablando de ello, pero la expansión no se detiene ahí. México está exportando este modelo. En 2024, Honduras anunció un acuerdo con México para compartir tecnología de vigilancia aérea. Oficialmente es cooperación en seguridad. Extraoficialmente es México extendiendo su red de vigilancia hacia el sur, creando una arquitectura de inteligencia compartida que le permite rastrear flujos migratorios desde su origen en Guatemala. Presionada por México y Estados Unidos, está negociando un acuerdo similar. Lo que está emergiendo es una red de vigilancia transnacional coordinada desde México, que convierte a Centroamérica en un territorio monitoreado desde el cielo.
El factor estadounidense detrás de toda esta operación está la sombra inevitable de Estados Unidos. Aunque México financia y opera el programa de drones, Washington ha sido un facilitador silencioso. Fondos del programa Iniciativa Mérida se han canalizado hacia equipamiento de vigilancia. Empresas estadounidenses como General Atomics han ofrecido capacitación a operadores mexicanos, y la inteligencia compartida fluye en ambas direcciones. Para Estados Unidos, los drones mexicanos son la solución perfecta. México asume el costo político y operacional de controlar la migración, mientras Washington obtiene acceso a la inteligencia sin tener que desplegar sus propios recursos en territorio extranjero. Es tercerización de la vigilancia fronteriza, pero esta relación tiene fisuras. En 2025, el gobierno mexicano comenzó a limitar el acceso estadounidense a los datos de vigilancia. La razón, preocupaciones sobre cómo Estados Unidos usaba esa información. Había indicios de que Washington compartía inteligencia con agencias de otros países sin consultar a México, violando acuerdos de confidencialidad. La tensión creció cuando México descubrió que drones estadounidenses también operaban sobre su frontera sur, recopilando información de forma unilateral. De repente, la frontera sur se convirtió en un campo de competencia entre aliados incómodos. El precio humano detrás de toda esta tecnología, detrás de los datos y las operaciones militares, hay personas reales enfrentando consecuencias reales. Los drones han hecho que cruzar la frontera sur de México sea exponencialmente más peligroso. Las rutas tradicionales, relativamente seguras, ahora están vigiladas. Los migrantes se ven obligados a tomar caminos más arriesgados, selvas más densas, montañas más altas, ríos más traicioneros. El resultado, más muertes. Organizaciones de derechos humanos documentan un aumento del 40% en muertes de migrantes en la frontera sur desde el inicio del programa de drones. Personas que mueren de deshidratación, ahogadas en ríos o perdidas en la selva tratando de evadir la vigilancia. Pero estas muertes no aparecen en las estadísticas oficiales. No hay cruces marcadas, no hay monumentos, solo desapariciones silenciosas en un territorio que nadie vigila desde tierra. Y luego están las comunidades locales. Los drones vuelan sobre pueblos, ranchos y comunidades indígenas constantemente. La gente siente que vive bajo ocupación tecnológica. Niños que crecen viendo estos aparatos en el cielo todos los días, normalizando la vigilancia como parte de la vida cotidiana. Algunos activistas lo llaman el gran experimento. México está probando hasta dónde puede llegar la vigilancia masiva en una democracia sin generar resistencia organizada. Hasta ahora, la respuesta es muy lejos. El futuro que nadie anticipó. La pregunta inevitable es, ¿hacia dónde va esto? México no se está deteniendo. El presupuesto para vigilancia aérea en la frontera sur aumentó un 30% en 2025. Se están adquiriendo nuevos drones con mayor autonomía, mejores sensores y capacidad de armamento. ARM amen tu punto, y ese es el factor que nadie quiere discutir abiertamente. Actualmente, los drones mexicanos en la frontera sur son estrictamente de vigilancia, pero la tecnología permite convertirlos en plataformas armadas con relativa facilidad, y hay presión interna para hacer exactamente eso. Generales dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional argumentan que, si los drones pueden detectar convoyes criminales, ¿por qué no neutralizarlos directamente sin arriesgar tropas? La lógica es seductora, pero cruzar esa línea cambiaría todo. México tendría drones armados operando sobre su propio territorio y potencialmente sobre espacio aéreo de países vecinos. Las implicaciones legales, éticas y geopolíticas son inmensas. Pero más allá del armamento, está el tema de la inteligencia artificial. Los sistemas actuales ya usan IA para análisis de imágenes. Pero la próxima generación promete algo más inquietante: drones autónomos que pueden tomar decisiones operacionales sin intervención humana. Sistemas que identifican, rastrean y clasifican objetivos basándose puramente en algoritmos. ¿Quién es responsable cuando un algoritmo comete un error? ¿Cuándo confunde a un grupo de migrantes con traficantes? ¿Cuándo identifica erróneamente a civiles como amenazas? Estas preguntas no tienen respuestas claras. Y sin embargo, el programa avanza. La pregunta incómoda mientras esta red de vigilancia se expande, mientras los drones se multiplican y la tecnología avanza. Una pregunta fundamental permanece sin responder: ¿está funcionando? Los datos oficiales son confusos y contradictorios. El gobierno mexicano reporta una disminución del 30% en cruces irregulares detectados en la frontera sur. Pero esa disminución podría significar dos cosas: o menos personas están cruzando, o están cruzando por rutas que los drones no cubren. Las organizaciones internacionales de migración sugieren lo segundo. El flujo migratorio no ha disminuido, solo se ha vuelto más invisible. Y ahí está la paradoja central de este programa. Cuanta más tecnología de vigilancia se despliega, más sofisticadas se vuelven las tácticas para evadirla. Es una espiral sin fin donde cada avance tecnológico genera una contramedida que a su vez requiere más tecnología. ¿Hasta dónde puede escalar esto? El silencio cómplice. Lo más inquietante de toda esta operación no es la tecnología en sí,
es el silencio que la rodea. La prensa mexicana apenas cubre este tema. Los medios internacionales lo ignoran completamente. No hay debate público, no hay escrutinio legislativo real, no hay rendición de cuentas. El programa existe en una zona gris entre lo clasificado y lo público, donde opera con enormes recursos y poder sin supervisión democrática efectiva. Y la sociedad mexicana parece haberse acostumbrado. Los drones en la frontera sur son simplemente otra realidad, otro elemento del paisaje, algo que ocurre lejos de las ciudades, lejos de la atención mediática, en territorios que la mayoría de los mexicanos nunca visitarán. Pero ese silencio es peligroso, porque lo que se normaliza en las fronteras eventualmente se extiende hacia el interior. Lo que se acepta como necesario en nombre de la seguridad nacional se convierte en herramienta de control social. La decisión invisible. México tomó una decisión estratégica que pocos países en desarrollo se han atrevido a tomar: convertirse en potencia regional de vigilancia aérea, no con aviones de combate ni portaaviones, con drones, con tecnología de vigilancia, con inteligencia digital. Es una forma de poder diferente, más sutil, más insidiosa, pero igualmente real, y está redefiniendo las relaciones de poder en Centroamérica. México ya no es solo un país de tránsito, es un actor de seguridad con capacidad de proyección tecnológica, un país que vigila no solo su territorio, sino el de sus vecinos. Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice no tienen los recursos para competir con esto. Están siendo absorbidos en una arquitectura de vigilancia controlada desde México, financiada indirectamente por Estados Unidos y operada sin transparencia. Es colonialismo digital disfrazado de cooperación en seguridad, y nadie está pidiendo explicaciones. El legado que se construye dentro de 10 años, cuando miremos hacia atrás, veremos la frontera sur de México como el laboratorio donde se probó un nuevo modelo de control fronterizo para el siglo XXI. Un modelo donde la vigilancia masiva es la norma, donde los drones son omnipresentes, donde la tecnología reemplaza a las tropas, donde la inteligencia artificial toma decisiones sobre vidas humanas. Otros países están observando, están aprendiendo, están replicando. Brasil está desarrollando su propio programa de drones para la Amazonía. Colombia los usa en zonas de conflicto. Argentina los despliega en su frontera norte. La frontera sur de México es el prototipo. Pero con cada dron que se lanza, con cada algoritmo que se perfecciona, con cada kilómetro cuadrado que se vigila, nos alejamos un poco más de una pregunta fundamental. ¿Es este el mundo que queremos construir? Un mundo donde las fronteras son espacios de vigilancia perpetua, donde el movimiento humano se rastrea desde el cielo, donde la tecnología define quién puede pasar y quién no, donde los algoritmos clasifican a las personas en categorías de riesgo sin apelación. Ese mundo ya está aquí, en la frontera sur de México, operando en silencio, expandiéndose sin debate, y lo más inquietante es que funciona, no perfectamente, no sin costos humanos, pero funciona lo suficiente como para justificar su expansión, mientras el mundo seguía mirando hacia el norte, hacia los muros y las políticas migratorias estadounidenses. México construyó algo completamente diferente en el sur, no un muro de concreto, un muro de datos, una frontera invisible pero omnipresente, una red de vigilancia que nunca duerme. Los drones sobre Chiapas, Tabasco y Quintana Roo no son solo máquinas, son el futuro de las fronteras, son el próximo campo de batalla en la guerra por el control de los movimientos humanos, son la respuesta tecnológica a un problema político que nadie sabe cómo resolver, y están aquí para quedarse. ¿Qué ocurrirá cuando esta tecnología se perfeccione? ¿Cuándo los drones puedan volar meses sin aterrizar? ¿Cuándo la inteligencia artificial pueda predecir movimientos migratorios antes de que ocurran? ¿Cuándo la vigilancia sea tan completa que cruzar cualquier frontera sin ser detectado sea imposible? Esas preguntas no tienen respuestas, solo posibilidades, y todas son inquietantes. Porque en algún lugar, en este preciso momento, un dron mexicano está sobrevolando la selva de Chiapas. Sus cámaras escanean el terreno, sus algoritmos analizan patrones, sus operadores observan pantallas en un búnker fortificado, y nadie, absolutamente nadie fuera de ese sistema, sabe exactamente qué está viendo. Esa es la nueva frontera, no una línea en el mapa, una red invisible en el cielo. La pregunta es, ¿cuándo volverán esos drones hacia el interior? ¿Cuándo la vigilancia fronteriza se convierta en vigilancia nacional? ¿Cuándo el experimento de la frontera sur se replique en todo el país? Porque si algo nos enseña la historia es que la tecnología de control nunca se limita a su propósito original, se expande, se normaliza, se vuelve indispensable. Y entonces ya no podemos vivir sin ella. ¿Creías conocer las fronteras de tu país? Comenta Centinela si quieres conocer qué otros secretos tecnológicos están operando sobre territorio mexicano sin que nadie lo sepa.